La historia de Magnus e Ino comenzó como cualquier otro romance universitario, pero para Magnus no era nada menos que extraordinaria. Recordó el momento exacto en que la vio por primera vez. Era su segundo año de universidad, sentado solo en la bulliciosa biblioteca universitaria. Magnus estaba sumergido en libros de ingeniería, decidido a aprobar sus exámenes. Cuando Ino entró, ella no era solo otro rostro en la multitud. Tenía un aura que captaba la atención. Su largo y ondulado cabello caía sobre sus hombros, y sus ojos llevaban un aire de misterio que lo intrigaba. Era como un rompecabezas, y Magnus se sentía atraído hacia ella, desesperado por comprender cada pieza. Magnus nunca fue del tipo de actuar impulsivamente, pero algo sobre Ino lo hizo salir de su zona de confort. Ese día, reunió el valor para entablar una conversación. Ella estaba hojeando un libro de arte, con sus dedos delgados, trazando las imágenes en la página. «Es un libro fascinante», dijo Magnus, su voz vacilante, pero genuina. Ino levantó la mirada, sus labios curvándose en una sonrisa juguetona. «¿Eres un amante del arte, o solo intentas sonar interesante?» Ella se burló. Eso fue el comienzo de todo. Lo que comenzó como conversaciones casuales en la biblioteca, pronto floreció en sesiones de estudio y citas para tomar café. Magnus, una persona reservada y enfocada, se descubrió abriéndose a Ino de maneras que nunca pensó posibles. Ella tenía una forma de hacerlo sentir como la persona más importante del mundo. Su espíritu despreocupado era un contraste marcado con su vida estructurada, y le encantaba cómo ella traía color a su mundo, de otro modo blanco y negro. Magnus no solo estaba enamorado, estaba completamente embelesado, admiraba todo sobre Ino, su pasión por el arte, su risa contagiosa y su capacidad para encontrar belleza en lo mundano. Para él, ella era perfecta. Pero lo que realmente selló su amor por ella fue su aparente vulnerabilidad. Ino tenía momentos en los que parecía perdida, como si llevara una carga que no podía compartir. Magnus quería ser su ancla, la única persona en la que siempre pudiera confiar. A medida que su relación se profundizaba, Magnus se interesaba más por la felicidad de Ino que por la suya propia. Hacía sacrificios sin pensarlo dos veces. Cuando ella expresó el deseo de viajar, él trabajó horas extras para ahorrar para un pequeño viaje durante sus vacaciones de verano. Cuando ella tenía dificultades con sus tareas de arte, él se quedaba despierto hasta tarde con ella, ayudando como podía, a pesar de que tenía sus propios plazos que cumplir. Magnus estaba completamente comprometido, de corazón, alma y mente. Sin embargo, hubo momentos que insinuaban un lado de Ino que Magnus no podía identificar del todo. Ella tenía la costumbre de evitar preguntas sobre su pasado. Cuando Magnus preguntaba sobre su infancia o viejas amistades, ella eludía el tema o cambiaba de asunto. Al principio, pensó que era simplemente porque ella no quería insistir en el pasado, pero con el tiempo, su evasividad se hizo más notable. También hubo momentos en que Ino desaparecía por horas sin explicación. Magnus recordó una noche en particular durante su último año. Habían planeado una noche tranquila en casa, viendo películas y pidiendo comida para llevar. Pero justo cuando comenzaba la noche, Ino recibió una llamada. Se disculpó, diciendo que era una amiga que la necesitaba, y se fue abruptamente. No regresó hasta las primeras horas de la mañana. Cuando Magnus le preguntó dónde había estado, simplemente dijo: «No fue nada, solo un amigo pasando por un mal momento». Magnus le creyó, pero una pequeña voz en el fondo de su mente se preguntaba si había más en la historia. A pesar de esos momentos de duda, Magnus nunca cuestionó el amor de Ino por él. Ella tenía una forma de tranquilizar lo que silenciaba sus miedos. Le tomaba la mano, lo miraba a los ojos y decía: «Eres lo mejor que me ha pasado, Magnus». Y él le creyó porque quería hacerlo. Su relación no estaba exenta de desafíos. Los padres de Magnus expresaban abiertamente su desaprobación de Ino. La veían como impredecible e inadecuada para su hijo. «No estás centrada, Magnus», decía su madre. «Necesitas a alguien que esté a tu lado, no a alguien que vive en su propio mundo». Pero Magnus no se dejó influenciar por sus opiniones. Defendió a Ino con fiereza, argumentando que ellos no la conocían como él. «Ella no es perfecta, pero yo tampoco», les dijo. «Lo que importa es que nos amamos». Sus padres finalmente cedieron, aunque nunca aceptaron completamente a Ino. La lealtad de Magnus hacia Ino era inquebrantable. Sacrificó amistades, oportunidades, e incluso su relación con su familia para estar con ella. Creía que el amor requería compromiso y sacrificio, y estaba dispuesto a darlo todo para que su relación funcionara.
Ino, mientras tanto, parecía disfrutar de la atención y devoción que Magnus le prodigaba. A menudo decía, no te merezco. Pero sus acciones no siempre reflejaban sus palabras. Hubo momentos en los que parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Magnus notó estos momentos, pero eligió ignorarlos. No quería ver defectos en la persona que había colocado en un pedestal. Cuando Magnus le propuso matrimonio a Ino durante su último año de universidad, fue el momento más feliz de su vida. Planeó cada detalle meticulosamente, desde el lugar, un pintoresco parque al atardecer, hasta el anillo, para el cual había ahorrado durante meses para comprar. Los ojos de Ino se llenaron de lágrimas cuando él se arrodilló. Sí, susurró ella, su voz temblando de emoción. Sí, me casaré contigo. Ese momento solidificó la creencia de Magnus de que estaban destinados a estar juntos. Pensaba que su amor era inquebrantable, un vínculo que podría resistir cualquier desafío. Poco sabía él que los cimientos de su relación estaban construidos sobre mentiras y secretos, que pronto saldrían a la luz de la manera más devastadora posible. A medida que se acercaba el día de su boda, Magnus se dedicó por completo a planificar cada detalle. Quería que todo fuera perfecto para Ino. Ignoró la pequeña voz en su cabeza que cuestionaba sus ausencias y las inconsistencias en sus historias. Magnus estaba demasiado cegado por el amor para ver las grietas en su relación. No sabía que la mujer por la que había sacrificado tanto escondía un lado de ella que nunca podría haber imaginado. Y la noche antes de su boda, la verdad se derrumbaría, rompiendo la ilusión de la vida que Magnus había construido con Ino. La noche antes de la boda se suponía que sería una ocasión alegre para Magnus, llena de risas, preparativos de última hora y sueños de un futuro con la mujer que amaba. En cambio, se convirtió en una noche de desenlace, una que pondría su mundo de cabeza. Magnus estaba solo en su apartamento, saboreando la calma antes de la tormenta del gran día. Sus padrinos de boda le habían ofrecido hacerle una pequeña fiesta de despedida de soltero, pero Magnus había rechazado. No necesito todo eso, había dicho con una sonrisa. Mañana es lo que realmente importa. Estaba contento de pasar la noche recordando su viaje con Ino e imaginando su futuro juntos. Se sentó en su escritorio, revisando algunas fotos de sus días en la universidad. Cada foto contaba una historia. Su primera cita en la cafetería del campus, su viaje a la playa durante las vacaciones de primavera, y la vez que él la sorprendió con un cuaderno de dibujo para su arte. Cada recuerdo se sentía precioso, y Magnus se sentía afortunado de haber encontrado a alguien como Eno. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, el teléfono de Magnus vibró. Miró la pantalla, esperando un mensaje de alguno de sus amigos, o quizá de Eno. En cambio, era un número desconocido. El mensaje decía, Magnus, sé que mañana es tu gran día, pero hay algo que necesitas ver antes de cometer el mayor error de tu vida. Revisa tu correo electrónico. Magnus frunció el ceño. Su corazón dio un vuelco. El mensaje se sentía ominoso, pero lo descartó como una broma. Respondió, preguntando quién era, pero el remitente no contestó. Aún así, la curiosidad pudo más que él. Abrió su portátil y accedió a su correo electrónico. El asunto del correo era simple. Solo para tus ojos. Magnus dudó antes de hacer clic. No tenía razón para creer que algo estuviera mal. Su relación con Ina no era perfecta, pero confiaba en ella. Habían pasado por tantas cosas juntos. ¿Qué podría salir mal ahora, a pocas horas de su boda? Hizo clic en el correo. Dentro, había una sola línea de texto. Siempre has estado ciego a la verdad, Magnus. Espero que esto te despierte. Debajo del texto había un enlace a un video. Las manos de Magnus temblaron mientras hacía clic en el enlace. El video cargaba lentamente. El símbolo de almacenamiento en buffer giraba interminablemente, como si quisiera prolongar su agonía. Cuando finalmente comenzó, el mundo de Magnus se desmoronó. La pantalla mostraba a Ino, su Ino, sentada en una cama con dos hombres. Ella se estaba riendo, su rostro enrojecido por la emoción. Lo que siguió fue una escena que Magnus no podría haber imaginado, ni en sus peores pesadillas. No fue solo el acto en sí lo que lo destrozó. Fue la manera en que Ino parecía completamente tranquila, como si no tuviera una preocupación en el mundo. No era la mujer que Magnus pensaba que conocía. Magnus se congeló, su mente incapaz de procesar lo que estaba viendo. Pausó el video, su pecho subiendo y bajando mientras trataba de recuperar el aliento. Pero antes de que pudiera recomponerse, apareció otra notificación de correo electrónico. Era del mismo remitente. La línea de asunto decía: hay más. Magnus vaciló.
pero finalmente hizo clic en el segundo correo electrónico. Esta vez, había múltiples archivos de video adjuntos. Cada uno mostraba a Eno con diferentes hombres, en distintos entornos. Las fechas en los archivos indicaban que estos no eran incidentes aislados. Se extendían durante meses, incluso años. Magnus no podía respirar. Sentía que las paredes se cerraban sobre él. Sus manos temblaban violentamente mientras cerraba el portátil de golpe. Se reclinó en su silla, mirando al techo, con los ojos ardiendo de lágrimas no derramadas. ¿Cómo pudo ella? Susurró para sí mismo. ¿Cómo pudo hacerme esto? Los recuerdos de su tiempo juntos inundaron su mente. Pensó en todos los sacrificios que había hecho por ella, dejando atrás a amigos que le habían advertido sobre ella, enfrentándose a sus padres, trabajando largas horas para ahorrar para su futuro. Cada momento se sentía como una mentira. Los pensamientos de Magnus se arremolinaban mientras intentaba entender la traición. Recordó las veces en que Ino había estado distante, las ausencias inexplicables, las respuestas vagas sobre su pasado. Había ignorado las señales de advertencia porque la amaba. Había confiado en ella. El dolor rápidamente se transformó en ira. Magnus sintió una oleada de rabia como nunca antes había experimentado. Golpeó el escritorio con el puño. El sonido resonó por el apartamento vacío. Quería enfrentar a Eno, exigir respuestas, pero una parte de él sabía que no cambiaría nada. Los vídeos eran prueba suficiente. A medida que la noche avanzaba, Magnus se sentó en silencio, bebiendo en exceso para adormecer el dolor. Botella tras botella, intentaba ahogar las imágenes que se repetían en su mente. Pero ninguna cantidad de alcohol podía borrar lo que había visto. En algún momento durante la noche, Magnus tomó una decisión. No iba a permitir que Eno lo humillara más. No se iba a parar frente a sus amigos y familiares, fingiendo que todo estaba bien. Agarró las llaves del coche y condujo hasta una casa de empeño cercana que permanecía abierta hasta tarde. El vendedor apenas lo miró cuando compró una pistola. ¿Protección?, preguntó el encargado casualmente. Magnus asintió, su rostro carente de emoción. Cuando regresó a casa, puso la pistola sobre la mesa y la miró. El peso de lo que estaba a punto de hacer se asentó pesadamente en su pecho, pero no sintió vacilación. En su mente, Ino ya lo había destruido. Mañana, él tomaría el control de la narrativa. Cuando los primeros rayos de sol rompieron a través de la ventana, Magnus se duchó y se vistió para su boda. Se miró en el espejo, notando lo tranquilo que parecía. El hombre que lo miraba no era el mismo Magnus que había estado locamente enamorado de Ino. Este Magnus era frío, distante y listo para hacer lo que sentía que tenía que hacer. Con la pistola oculta bajo su chaqueta, Magnus se fue al lugar. Su corazón latía con fuerza mientras llegaba y saludaba a los invitados con una sonrisa forzada. Todos lo felicitaban, ajenos a la tormenta que se gestaba dentro de él. Cuando Ino finalmente llegó, a Magnus se le atoró la respiración. Ella estaba radiante. Su sonrisa iluminaba la habitación. Pero para Magnus, esa sonrisa era un cruel recordatorio de su traición. Sintió su cuerpo temblar mientras las imágenes de los videos pasaban por su mente. El escenario estaba listo. Magnus esperó, apretando su agarre en el arma escondida bajo su chaqueta. El momento de la verdad estaba cerca. Mientras comenzaba la ceremonia de la boda, Magnus estaba de pie en el altar. Su rostro era una máscara inescrutable. Los invitados le sonreían, asumiendo que su expresión estoica se debía a los nervios. Sus padres se sentaron en la primera fila, orgullosos y radiantes, a pesar de sus desacuerdos pasados sobre la relación. Magnus los miró brevemente, su pecho apretándose mientras un dolor de culpa se infiltraba. Habían luchado con uñas y dientes para disuadirlo de casarse con Ino, pero él no había escuchado. Había creído en el amor, en su vínculo. Entonces la música comenzó a sonar. Todos se volvieron para ver a Ino entrar en la sala, su vestido fluyendo graciosamente detrás de ella. Estaba radiante, la novia perfecta. Suspiros de admiración recorrieron la multitud, y las manos de Magnus empezaron a temblar. Para todos los demás, este era un momento de cuento de hadas. Pero para Magnus, era una pesadilla. La sonrisa de Ino parecía una broma cruel, una fachada que ocultaba la traición que nunca podría dejar de ver. Mientras ella caminaba hacia él, Magnus sintió el peso de sus emociones, el desamor, la humillación, la ira colisionar en su pecho. Su visión se nubló mientras el recuerdo de los videos se reproducía en su mente. En su mente, vio los rostros de los hombres de los videos, sus expresiones de suficiencia mientras disfrutaban de lo que debería haber sido solo suyo. Se los imaginó riéndose de él, burlándose de su devoción ciega.
Y luego vio el rostro de Ino, despreocupada e indiferente, como si su compromiso con él nunca hubiera importado. Cuando Ino llegó al altar, las manos de Magnus se cerraron en puños. Ella lo miró, sus ojos llenos de amor, o al menos de su ilusión. «Te ves increíble», susurró, su voz suave y tierna. Magnus forzó una sonrisa, pero se sintió más como una mueca. «Tú también», dijo él, con la voz tensa. El oficiante comenzó a hablar, pero Magnus apenas escuchaba las palabras. Su mente era una tormenta caótica de recuerdos y emociones. Pensó en las noches que se había quedado despierto hasta tarde, haciendo turnos extra para ahorrar para su boda. Pensó en el momento en que había discutido con sus padres, defendiendo el honor de Ino, cuando cuestionaron su carácter. Pensó en el futuro que había imaginado, una vida llena de amor, confianza y lealtad. Pero ese futuro se había ido, destrozado por las imágenes que había visto solo unas horas antes. La ceremonia continuó, pero la compostura de Magnus se desmoronaba. La risa de Ino en los videos resonaba en su mente, mezclándose con los sonidos de la multitud a su alrededor. Se sentía atrapado, asfixiado por el peso de su propio desamor. Cuando el oficiante llegó a la parte de los votos donde debían intercambiar los anillos, el corazón de Magnus se aceleró. Ino se volvió hacia él, sosteniendo el anillo que debía colocar en su dedo. Su sonrisa era cálida, pero para Magnus era una máscara, una burla cruel de todo en lo que él había creído. Era demasiado. Antes de que Eno pudiera deslizar el anillo en su dedo, Magnus dio un paso atrás. La sala se quedó en silencio al notar los invitados su movimiento repentino. Ino lo miró, confundida. «Magnus», dijo suavemente, su voz teñida de preocupación. Metió la mano en su chaqueta y sacó la pistola. Se escucharon jadeos entre la multitud, y varias personas gritaron. La mano de Magnus temblaba, mientras apuntaba el arma a Eno. Lloraban lágrimas por su rostro mientras hablaba, su voz quebrada por la emoción. «Vi todo», dijo, con una voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. «Vi los videos. Todos ellos. Me traicionaste, Ino. Me hiciste quedar como un tonto». Los ojos de Ino se abrieron de par en par por el shock, su rostro pálido. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Dio un paso hacia él, con las manos levantadas en un gesto de rendición. «Magnus, por favor», comenzó, con la voz temblorosa. «No», interrumpió Magnus, su voz fría. «No te atrevas a mentirme otra vez. Te di todo, Ino. Luché por ti. Te amé. ¿Y así me pagas?» Los invitados estaban congelados en sus asientos, demasiado sorprendidos para moverse. Los padres de Magnus se levantaron, sus rostros llenos de miedo y confusión. «Magnus, baja el arma», su padre gritó, su voz desesperada. Pero Magnus no lo escuchó. Todo su enfoque estaba en Ino. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sus labios temblaron mientras trataba de hablar. «Lo siento», susurró ella. «Nunca quise herirte». «¿Lo sientes?», repitió Magnus, su voz goteando amargura. «Solo lo sientes porque te descubrieron. ¿Sabes lo que esos videos me hicieron? ¿Tienes idea de lo que se siente ver a la mujer que amas?» Su voz se quebró y ahogó un sollozo. Ino dio otro paso adelante, con las manos aún levantadas. «Magnus, podemos hablar de esto. Por favor, baja el arma. Podemos arreglar esto». Pero Magnus negó con la cabeza. «No hay arreglo para esto, Eno. Destruiste todo». Y luego, antes de que alguien pudiera reaccionar, Magnus apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó en la habitación, seguido de gritos. El cuerpo de Ino se sacudió cuando la bala le impactó en el pecho. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y por un momento pareció quedarse congelada en su lugar. Entonces, ella se desplomó en el suelo, su vestido de novia formando un charco a su alrededor como un sudario. La habitación descendió al caos. Los invitados gritaron y se apresuraron hacia las salidas. Los padres de Magnus corrieron hacia él, sus rostros marcados por el horror. Su padre le agarró del brazo, tratando de quitarle el arma. «¿Qué has hecho?», lloró su madre, con lágrimas corriendo por su rostro. Magnus no resistió cuando su padre tomó el arma. Se quedó allí, mirando el cuerpo sin vida de Eno, su rostro una máscara de dolor e insensibilidad. Cuando llegó la policía, Magnus no opuso resistencia al arresto. Fue esposado y llevado, con el rostro inexpresivo. Mientras lo escoltaban fuera del lugar, reporteros y transeúntes abarrotaron el área, cámaras destellando. El juicio de Magnus comenzó en medio de un frenesí mediático.
La historia del novio que había disparado a su novia el día de su boda capturó la atención pública como un incendio forestal. Los canales de noticias repitieron imágenes de Magnus siendo escoltado fuera del lugar de la boda con esposas, su rostro pálido y lleno de lágrimas. La imagen del cuerpo sin vida de Eno en su vestido de novia manchado de sangre se convirtió en un símbolo inquietante de traición y violencia. En la sala del tribunal, Magnus se sentó en silencio, su rostro carente de emoción. Parecía un hombre que lo había perdido todo: su amor, su vida y su dignidad. La fiscalía lo retrató como un asesino de sangre fría, que había elegido actuar con ira en lugar de alejarse de una relación problemática. La fiscal principal, una mujer de lengua afilada llamada Gloria Hayes, se dirigió al jurado en su declaración inicial. Señoras y señores del jurado, este caso no trata de amor o traición. Se trata de un hombre que tomó la decisión consciente de quitar una vida. Ninguna cantidad de desamor justifica el asesinato. Magnus tenía otras opciones. Podría haber dado un paso atrás, pedido ayuda, o enfrentado a Eno sin violencia. En cambio, eligió terminar con su vida de la manera más brutal y pública posible. Pero el abogado defensor de Magnus, un hombre de voz suave pero apasionado llamado Eric Porter, adoptó un enfoque diferente. Esta es la historia de un hombre cuyo corazón fue roto más allá de la reparación. Magnus no es un asesino a sangre fría. Es un hombre que actuó por un dolor y una traición abrumadores. La evidencia mostrará que fue víctima de manipulación y engaño, llevado al límite por las acciones de la mujer que amaba. A medida que se desarrollaba el juicio, la sala del tribunal estaba llena de espectadores. Los reporteros se peleaban por conseguir un asiento, y cada momento fue diseccionado en tiempo real por los medios. Cuando Magnus subió al estrado, la sala del tribunal quedó en silencio. Vestido con un traje sencillo, parecía más pequeño y vulnerable que nunca. Su voz temblaba mientras relataba los acontecimientos que llevaron al tiroteo. «Quería a Eno con todo lo que tenía», comenzó Magnus, con los ojos llenos de lágrimas. «Desde el momento en que la conocí en la universidad, ella se convirtió en mi mundo. Renuncié a amistades, sueños e incluso a mi relación con mis padres para estar con ella. Ella era mi todo». Se detuvo. Sus manos temblaban mientras se aferraba a los bordes del estrado de testigos. «La noche antes de nuestra boda, recibí un mensaje de texto de alguien que decía ser mi amigo. Era anónimo, pero me enviaron videos». Se atragantó con la palabra, su voz quebrándose. El jurado observaba atentamente mientras Magnus luchaba por continuar. En esos videos, vi a la mujer que amaba, la mujer con la que estaba a punto de casarme, traicionándome de formas que ni siquiera puedo describir. No fue solo una vez, no fue solo una persona. Ella no se preocupaba por mí, no le importábamos. Magnus se secó los ojos con una mano temblorosa. No sabía qué hacer. Bebí esa noche, tratando de adormecer el dolor. Compré el arma porque no me sentía seguro. No estaba pensando con claridad. Y cuando la vi caminando por el pasillo, sonriendo como si nada hubiera pasado, lo perdí. Perdí el control. Su voz se quebró por completo y enterró la cara en las manos. No planeé matarla. Simplemente no pude soportar la traición. Estaba sufriendo mucho. No estaba pensando. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el sonido de los sollozos suaves de Magnus. Incluso Gloria Hayes, la fiscal, pareció momentáneamente conmovida. Después de semanas de testimonios y argumentos, el jurado deliberó durante 2 días. Los medios especularon sin cesar, con la opinión pública profundamente dividida. Algunos veían a Magnus como una figura trágica, un hombre llevado al límite por el desamor. Otros lo veían como un asesino peligroso que había quitado una vida inocente. Cuando el jurado regresó, la sala del tribunal estaba tensa. El juez leyó el veredicto en voz alta. En el cargo de asesinato en primer grado, encontramos al acusado, Magnus Carter, culpable. Se escucharon suspiros en la sala, seguidos de murmullos. Los padres de Magnus lloraban abiertamente, mientras la familia de Eno permanecía en un silencio de dolor. Magnus se mantenía estoico, con el rostro inexpresivo mientras el peso del veredicto recaía sobre él. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En su declaración final, Magnus se dirigió al tribunal. «Lamento lo que hice cada día», dijo, con la voz cargada de tristeza. «Pero también lamento haber amado a alguien que pudo herirme tan profundamente. Ojalá me hubiera alejado. Ojalá hubiera sido más fuerte. Lo siento por la familia de Eno, y lo siento por la mía. Llevaré esta carga por el resto de mi vida».
La condena de Magnus desató debates a nivel nacional sobre el amor, la traición y los límites de la resistencia humana. Psicólogos opinaron, discutiendo cómo el desamor y el trauma emocional podrían llevar a alguien a cometer actos impensables. Algunos argumentaron que Magnus era una víctima tanto como un perpetrador, mientras que otros sostenían que ninguna traición justificaba sus acciones. La familia de Ino, devastada por su muerte, luchó por aceptar la pérdida. Sus padres emitieron un comunicado condenando las acciones de Magnus, al tiempo que reconocieron que Ino había cometido errores. Dijeron, nuestra hija no era perfecta, pero no merecía morir. Mientras tanto, los padres de Magnus estaban desolados. Lo visitaban en la cárcel regularmente. Su relación era tensa pero intacta. Su madre a menudo lloraba durante las visitas, lamentándose por el hijo que había perdido por la ira y la desesperación. El propio Magnus se convirtió en una figura tranquila y solitaria en prisión. Se negó a dar entrevistas y rara vez hablaba con otros reclusos. Pasaba la mayor parte de sus días leyendo y escribiendo, tratando de entender lo que había sucedido. Años después, la historia de Magnus y Eno seguía siendo un relato aleccionador. Un ejemplo trágico de cómo el amor podía convertirse en obsesión y la traición podía llevar a la violencia. La cadena perpetua de Magnus servía como un recordatorio de que las acciones tomadas en un momento de pasión pueden tener consecuencias irreversibles. Para Magnus, cada día en la prisión era un recordatorio de lo que había perdido. A menudo, repasaba en su mente los eventos de aquel fatídico día, cuestionándose qué podría haber sucedido si hubiese tomado una decisión diferente. Pero las respuestas nunca llegaron, y el peso de sus acciones permaneció con él, una carga que llevaría por el resto de su vida. Al final, Magnus se convirtió en un símbolo de desamor y tragedia, un hombre que amaba demasiado profundamente, y, en su dolor, destruyó todo lo que alguna vez había apreciado.